Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Los desafíos de cambio climático son enormes. Nosotros como país hemos suscrito en la Conferencia de París una cantidad de compromisos para poder bajar nuestras emisiones de carbono. Gran parte de las tareas asociadas a bajar las emisiones de carbono están asociadas a la industria, por supuesto, y al modelo que el país define como su modelo de desarrollo, cómo va a ser nuestra matriz energética, etc. Sin embargo, hay un montón de cosas que las personas podríamos hacer para que esta ciudad, las ciudades en las que vivimos, el país en el que vivimos, sea más sostenible y pueda aportar de alguna forma a esa meta que nos hemos puesto como planeta. La entrevista de hoy va a abordar las dos escalas, la escala metropolitana y la escala individual. ¿Qué podemos hacer en los distintos niveles? Esta entrevista la hicimos en el marco del Congreso de Áreas Metropolitanas que organizó la Subdere con el Banco Interamericano del Desarrollo, así que pudimos estar aquí con una especialista que vive en este país. Hablaremos de eso el día de hoy. Bienvenidos. Panorama 15. La voz de las regiones. En la comuna de Coronel, en Biobío, se realizó el primer cabildo medioambiental. Vecinos y autoridades regionales pusieron en la mesa los principales problemas, pero también posibles soluciones para este tradicional sector minero. Karin Gilman, con más. En la ciudad de Coronel se desarrolló el primer cabildo medioambiental al que asistieron vecinos y organizaciones sociales, con el propósito de establecer participativamente los temas más importantes relacionados a la situación ambiental que vive hoy la excomuna minera. Vamos a sacar una especie de manifiesto de política pública donde vamos a trabajar las líneas temáticas que se van a trabajar en materia medioambiental. Lo que estamos haciendo hoy día es congregando a la sociedad civil de Coronel, a los dirigentes sociales, a los dirigentes comunitarios, a dialogar y a presenciar y a aportar qué es lo que queremos para las futuras generaciones de Coronel. Desde el punto de vista de las empresas, nosotros proponemos como Centro Cultural que se pueda considerar alguna adaptación de alguna economía circular que implique, por ejemplo, la mayor cantidad de participación de los vecinos y vecinas, mayor conciencia ambiental respecto del uso objetivo de los recursos. Más de 200 personas participaron de esta iniciativa que contó con exposiciones, mesas de trabajo y debates llevado a cabo por representantes del Consejo de Recuperación Ambiental y Social, así como del mundo académico y político, con el objetivo de reunir los aspectos más relevantes sobre lo que el municipio trabajará a mediano y largo plazo. Hay que reconocer que tenemos un problema en la comuna que se arrastra hace mucho tiempo, pero esos problemas no se pueden solucionar desde una lógica de trinchera, sino que se solucionan desde la propuesta. La responsabilidad principal no la tienen las empresas, sino que la tienen las autoridades que también han sido muy permisivas en cuanto a su funcionamiento, y eso se basa en una legislación donde la ciudadanía no participa. Uno de los principales problemas que tienen los coronelinos es la contaminación, un tema con el que han lidiado años, producto de la gran cantidad de industrias establecidas en la comuna. Hoy temen que nuevas empresas lleguen a instalarse a la zona. Nosotros tenemos temor que se vuelva a levantar otra termoeléctrica, que sería fatal para nuestra familia, para nuestros hijos. Hoy en día tenemos ya dos y la verdad es que ya el aire es irrespirable. Propuesta fue en el Cabildo Abierto que nuestro alcalde, juntamente con la ciudadanía, no saquemos la voz para poder que la empresa Colbún no se instale con la otra empresa que se va a contaminar, va a instalar y a contaminar, por la sencilla razón de que si no la paramos, esta Coronel va a ser un pueblo muerto. Poco a poco los vecinos de Coronel comienzan a alzar la voz para terminar con años de contaminación y así asegurar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones en una de las comunas más industrializadas de la región del Biobío. Desde la región del Biobío informó Karin Gilman, Panorama 15. La filtración de un documento del Ministerio de Obras Públicas indica que se levantaría un nuevo peaje en la zona norte de Valdivia,
y esto trajo, como se imagina, consecuencias inmediatas en la ciudadanía. La ciudadanía dice que había un compromiso con las autoridades de que no se levantarían nuevos cobros en el sector de la ciudad. Sebastián Díaz fue y nos trae esta discusión. Este documento de planificación territorial y vial del Ministerio de Obras Públicas en la región y que fue dado a conocer por el Movimiento Autónomo Regional de Los Ríos generó la preocupación de la ciudadanía en torno a lo que eventualmente sería un nuevo peaje en el acceso norte de la ciudad de Valdivia. El documento que se filtró durante la semana pasada señala que el nuevo peaje se encuentra en etapa de recepción de propuestas. Fue justamente esto lo que motivó a diferentes actores ciudadanos a hacerse parte de la discusión, considerando que esto incumpliría el compromiso que el Ministerio de Obras Públicas hizo el año 2014, asegurando que la nueva doble vía no implicaría un peaje en el acceso norte de la comuna capital. Bueno, a nosotros llegó un documento proveniente y con el timbre del Ministerio de Obras Públicas, donde quedaba en evidencia la intención de poner un peaje en el sector norte de Valdivia, específicamente entre Mafil y Mariquina. Cabe destacar que durante todo el año 2014, políticos, movimientos ciudadanos y habitantes de la ciudad en general se hicieron parte de una serie de manifestaciones masivas que generaron como resultado el compromiso de la cartera de Obras Públicas. El hoy concejal Felipe Rifo recuerda cómo él mismo llevó incluso hasta un tractor al centro de la ciudad para demostrar el descontento y asegura que el acuerdo no puede olvidarse tan fácilmente. A mi parecer es una falta de respeto tremenda que luego de que los valdivianos reunieron 30.000 firmas para evitar que el peaje se realice, hoy el Ministerio de Obras Públicas desestime esa acción ciudadana y esté en sus planes realizar el próximo año la construcción del peaje en la entrada norte de Valdivia. Consultado sobre este tema, el Seremi de Obras Públicas, Cristian Alvear, aseguró hace un par de días atrás que no existe un plan concreto para nuevo peaje. Y esa información que ha salido en prensa la hemos descartado. Acá está absolutamente claro, y lo hemos dicho desde el primer momento, que nosotros estamos trabajando en un modelo de concesiones en la cual se establezca una iniciativa de doble vía por el norte y por el sur, manteniendo el sistema tarifario actual o el sistema en su conjunto parecido al sistema tarifario actual. Es decir, con 2 peajes troncales como ya está en la Ruta 5. Eso se mantiene. Cabe destacar que durante esta semana quisimos volver a conectar con el Seremi Alvear para profundizar acerca de este documento. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas en Los Ríos señaló no estar autorizado para seguir hablando del tema. Desde la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, Sebastián Díaz, Panorama 15. Entre el 21 y el 24 de junio se celebra el solsticio de invierno y eso para los pueblos originarios es una fecha muy relevante, pues indica que llegamos al punto en que el sol está más lejos de la tierra y por lo tanto es la época de la siembra. Esto traerá en el mediano plazo la época de la cosecha que se celebra en el solsticio de verano. Es por esto que en distintas culturas y pueblos se hacen distintas ceremonias. El Huetripanto para los mapuches es lo relevante y el Machac Mara para el pueblo aymara. Arturo Arévalo fue a esta ceremonia y este es su reporte. Fue en el Cerro Huantajaya, en la comuna de Alto Hospicio, un lugar especial para la comunidad aymara de los pueblos andinos donde se preparaban para la llegada del Machac Mara o Nuevo Año Aymara, el inicio de un nuevo ciclo para la actividad agrícola. Las celebraciones con el pueblo aymara, esperando la llegada del sol de estos 5.525 años que hoy se conmemora y se comparte con las comunidades indígenas de la región. Y obviamente nos hacemos parte acá para compartir y poder recibir esa energía para comenzar un nuevo año. Para el mundo indígena es el comienzo de un nuevo ciclo. Con las manos levantadas, cientos de personas recibieron el retorno del sol o Wilcacuti para llenarse de energía y procurar un año con mejores perspectivas en todos los ámbitos, económico, social, cultural, una tradición que sigue viva gracias a los pueblos indígenas que no han olvidado sus raíces. Y ha sido realmente maravilloso, algo que tenía, insisto, una significación profunda porque finalmente uno igual se conecta, ¿no? Se conecta con el universo, se conecta con el sol, con el Tata Inti, con la Pachamama y también tiene el momento para reflexionar. Para las comunidades indígenas fue el mejor momento de renovar sus deseos de prosperidad y agradecer al Tata Inti por todo aquello que obtuvieron durante el año. Pedimos nuestras buenas intenciones para los estudios, para nuestra familia, que sea un buen año de producción para los agricultores. Bienestar para todos nosotros, la unidad entre los pueblos. Agradecimiento por todo lo que durante el año, lo que se ha logrado, lo que uno se ha hecho un propósito y se ha cumplido
siempre en la mejor forma, porque en el mundo aymara siempre estamos con el pensamiento de que todo lo va bien. Con música, bailes, rituales que datan de hace más de 5.000 años, esta tradicional ceremonia se transmitirá a todas las generaciones de los pueblos indígenas por la identidad de la comunidad aymara, testimoniando su cultura y sus creencias. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Llega la hora de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. No más plástico. Municipalidad de Arica suma iniciativa para reducir el uso de bolsas. Representantes del comercio local llevaron a cabo una reunión junto al alcalde Gerardo Espíndola y la concejala Miriam Arenas con el fin de iniciar el proceso de sociabilización de una ordenanza municipal destinada a fomentar la reducción de las bolsas plásticas en la región. Si quieres saber más sobre esta iniciativa y el impacto que va a tener, revisa elmorrocotudo.cl. Los afectados por el vertedero de Boyeco recibieron la compensación en la Araucanía. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBUS, se convierte en la primera institución del Estado que va a entregar una medida compensatoria a favor de las familias del sector de Boyeco en Temuco, quienes se vieron afectados por más de 25 años con el vertedero ubicado en la zona. 64 familias recibieron los certificados de subsidio correspondiente a la habitabilidad rural, lo que les permitirá que se inicie la construcción de sus nuevas viviendas para saldar en parte la situación de precariedad en la que viven actualmente. Si quieres más detalles, anda a laopinión.cl. CESFAM y hospitales clínicos de Atacama recibirán una millonaria donación. La coordinación entre la Fundación para el Desarrollo de Educación y Salud, el Club Copiapó Oriente, el Rotary Club de Copiapó y el Gobierno Regional de Atacama lograron concretar la llegada de una donación superior a los 120 millones de pesos en insumos y equipos para el sector de salud, que fueron luego distribuidos en hospitales y centros de salud familiar de la región, principalmente en las comunas afectadas por los aluviones de mayo, sumándose a ellos el Hogar para Adultos Mayores Nuestra Señora de la Candelaria. Si quieres saber más sobre esta noticia, anda al quehaydesierto.cl. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a una entrevista en el marco del Congreso de Áreas Metropolitanas que organizó la Subder, el BID y la Universidad Católica. Es interesante mirar este congreso porque ha evolucionado en su desarrollo. El año pasado cubríamos este congreso y la conversación principal era ¿por qué las ciudades no se ponen de acuerdo en torno a temas que las afectan y que no logran tener una buena solución cuando estamos desagregados? Y hoy día la conversación ha tenido un matiz, y ese matiz tiene harto que ver con que somos parte de un mundo global, estamos conectados. Hace poco acabamos de recibir la noticia de que, por ejemplo, un país muy relevante para el mundo como es Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, y eso inevitablemente nos impacta en las metas que hemos comprometido como humanidad para zafar de esta como autoaniquilación en la que nos encontramos como especie. Y la pregunta a veces es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el diseño de las ciudades? ¿Y qué tiene que ver el diseño de las ciudades conmigo? Pues todo es la respuesta. Y para hablar sobre eso, sobre cómo todo está conectado, sobre cómo todas estas metas están entrelazadas, es que hoy día estamos con Claudia Pavón. Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora académica del Ecoparque de Peñalolén, UAI. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias a ti. Tú desarrollaste dentro de tu charla un concepto que inmediatamente captura la atención de todos, que es este concepto de metabolismo circular urbano. Y antes de esta entrevista hablábamos de que no es un concepto que surgió ahora en el contexto de cambio climático, es un concepto que viene desde muy atrás. ¿De qué se trata y cuándo surgió este concepto? El concepto surge, los estudios acerca de los flujos de masa en las ciudades surgen en los años 60, un poco como esa conciencia que se creó a nivel científico de que la problemática de recursos a nivel planetario estaba enfocado en las ciudades. O sea, las ciudades concentran los recursos del planeta y por lo tanto medir los flujos de entrada y de salida es importante para conocer
cómo tratarlos. ¿Y por qué circular y por qué metabolismo circular? Es como en contraposición al metabolismo lineal, que es lo que tenemos hoy en día. Lineal porque sacamos de un lado, del campo, sacamos agua, ¿cierto? Sacamos recursos, creyendo alimentos, que es infinita. Creyendo que es infinito y además transformándolos en algo que no le sirve a nadie, que son los residuos, que ese concepto de residuo, por ejemplo, es un concepto netamente humano. En la naturaleza no existe nada que se llame residuo porque todo le sirve a alguien más. Entonces el metabolismo circular urbano rescata esa lógica de la naturaleza donde todo vuelve al ciclo. Funcionamos en ciclos de carbono, de nitrógeno, de fósforo. Así funciona el planeta y así deberíamos funcionar orgánicamente como ciudadanos y como ciudades. Muchas cosas interesantes en una sola explicación, así que voy a ir por punto. Primero, ¿qué es esto de que las ciudades utilizan la mayor cantidad de recursos? ¿Cómo podemos llevar eso a números o a cifras? Sí, la cifra es eso, que el 2% del territorio que ocupan las ciudades en el mundo ocupan el 75% de los recursos, el 66% de la energía. Esas son como cifras macro, tendencias que además son insostenibles porque, por ejemplo, está previsto que se duplique la cantidad de residuos que se produce en el mundo y que al 2025 produzcamos 2.2 billones de toneladas de residuos por año en el planeta, cuando hoy solamente se pueden valorizar el 5% de los plásticos que se producen, por ejemplo. Entonces, ¿y qué hacemos en relación a esto mismo? Como todo indica que no hay ni una razón para sobrevivir en este escenario. Entonces, en el fondo, ¿hacia dónde está intencionando este metabolismo circular urbano que ocurran las cosas en la planificación de las ciudades? ¿Y de qué forma súper concreta uno podría ver qué efectos puede tener esto? Yo creo que una parte fundamental es devolverle al ciudadano el poder de gestión de lo que él puede gestionar. Entonces, el tema de cuántos residuos producimos en la ciudad y que vamos a duplicar los residuos en 10 años, 15 años, es un tema de muchos ciudadanos que producimos más residuos todos los días. Entonces, no se puede solucionar ese tema simplemente haciendo más rellenos sanitarios, que los queremos duplicar en 15, 20 años. Tenemos que devolverle el poder al ciudadano de producir menos residuos y que un poco el sistema ayude a eso. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, en Japón las bolsas de basura son transparentes. ¿Para qué? Para que la gente vea quién está botando residuos reciclables en su basura y en el fondo hay un control social de eso. Por ejemplo, en Suiza las bolsas de basura cuestan y tú no puedes sacar la basura en una bolsa del líder, tienes que sacar la basura en la bolsa de la municipalidad que cuesta un montón porque tiene un tax incluido. Entonces, obvio que te interesa sacar menos basura. En Taiwán la gente tiene que llevar la basura hasta el carro de basura. Nadie va a recoger tu bolsa de basura. Entonces, obviamente, si tú la tienes que cargar, no puedes generar 2 bolsas gigantes cada 3 días. Entonces, tienen que haber mecanismos que desincentiven la producción de residuos. Ya, y la otra pata de eso mismo, porque de alguna forma aquí hay una política pública que está intencionando una conducta en el ciudadano, pero también hay una cuestión que pasa por la educación. ¿Esos mismos países hacen también esfuerzos de educación para lograr esos efectos? Claro, ¿no? Es como el tema de la zanahoria y el garrote un poco, de dar los incentivos en cuanto a desincentivar en medio de toda la producción de residuos, pero también educar y darle a la gente las alternativas para hacer las cosas. En el caso, por ejemplo, de los residuos orgánicos, que son el 50% de los residuos de las ciudades, acá en Chile se hace muy poco. Hay una ley REP que ataca el tema de los inorgánicos. Reciente, además. Muy reciente, pero el tema de los orgánicos no se hace nada. Y hasta hace muy poco en el tiempo, las personas gestionábamos nuestros propios residuos orgánicos en casa, ¿sí? O a nivel metropolitano, obviamente, la densidad poblacional implica otro tipo de ajustes, pero sí, el metabolismo circular urbano va por una lógica de descentralizar en cierto punto el manejo de los residuos y del agua para incentivar también el reuso in situ de los recursos que se recuperen. Dijiste la palabra clave para este programa, así que hablemos de descentralización. ¿Qué significa descentralizar el manejo de los recursos? De los residuos, con ejemplos, por ejemplo, en Holanda existen ahora condominios, en Alemania también, donde los mismos condominios se hacen cargo de sus residuos orgánicos y de sus aguas servidas. Y las tecnologías existen, digamos, y valorizan sus residuos, sus aguas residuales, el agua se reusa in situ y los residuos se transforman en biogás. Que en el fondo es hacer, por ejemplo, sistemas de tratamiento de aguas grises. De tratamiento de aguas grises, de compostaje, de producción de biogás in situ. Y yo insisto mucho en el in situ porque
el manejo de residuos orgánicos en países que tienen rellenos sanitarios, el 50% del costo es la recolección. Y en países que no tienen rellenos sanitarios es el 80% del costo, porque tenemos que tener en cuenta que los residuos, solamente una tercera parte de los residuos se recolectan en el planeta, o sea, 2/3 partes quedan en las calles, en los cursos de agua, ni siquiera se llevan a un vertedero. Entonces, no es muy viable pensar que con este aumento de producción de residuos sigamos invirtiendo en más recolección, cuando ni siquiera lo que hay hoy se puede recolectar, y mucho menos promover proyectos de rellenos sanitarios, que hay que tenerlos como medida final de disposición, pero que nadie lo quiere en su patio, ¿cierto? Y que además tiene una vida útil finita, y vamos a seguir en un ritmo de duplicar cantidades de rellenos sanitarios, no tiene sentido. Entonces, ¿hacia dónde podemos avanzar? ¿Qué tipo de políticas se podrían implementar? Como ahorita estábamos hablando de eso en el seminario, yo creo que las políticas que promuevan, desincentiven, como había dicho antes, la producción de residuos, que promuevan desde las personas la valorización in situ de los mismos residuos, ¿cierto? Ya sea a nivel individual, a nivel comunal, van a haber soluciones distintas según los tipos de comunas. Hay comunas que no tienen espacio para gestionar sus residuos, van a tener que aliarse con otras que sí lo tienen para hacer una gestión conjunta. Como las ciudades captan residuos, se quedan con los nutrientes. Hay que hacer acuerdos con el ámbito rural para devolver esos nutrientes al campo, ¿no? En Chile, el 85% de los nutrientes que se usan en agricultura se importan. Bueno, ¿por qué no usar los nutrientes que están en las ciudades, quedan en los residuos y en las aguas residuales? Entonces, eso es lo que hay que empezar a promover. Yo creo que los casos piloto y la sistematización que hablábamos antes de la información sobre los casos que ya hay de éxito y el poder mostrar ese éxito hace que se pierda un poco el miedo por el desconocimiento que hay, ¿cierto? No, y parece una tarea imposible y gigante. ¿Cuáles son los casos, tú que vives en Chile ya hace un tiempo, que tú conoces que en Chile se estén haciendo que uno pueda tomar como ejemplo? Bueno, son pequeños, pero hay varios. Así como fuera de mi ámbito, está la Municipalidad de Santiago, que hizo este plan de recolección de residuos domésticos y hace una valorización en el Parque O'Higgins, un poco demostrativa, donde se genera compost, humus de lombriz, y está el caso más cercano, que es el Ecoparque Peñalolén UAI, un proyecto que gestionamos desde hace 6 años y que lleva funcionando 1 año y medio, donde se valorizan más de 100 toneladas de residuos orgánicos por año, pero donde además hacemos educación. 2.500 personas visitaron el parque precisamente para eso, para que las personas pierdan el miedo al reuso de residuos, a que me trae mal olor, a que llegan vectores. Todas esas son cosas que se pueden solucionar con un buen manejo. Entonces yo creo que es muy importante apoyar este tipo de proyectos. El Ecoparque también sirve como un ejemplo de colaboración público-privada y académica, porque está la Municipalidad de Peñalolén, que lo opera, está la Universidad Adolfo Ibáñez, que hacemos investigación aplicada para mejorar los procesos, ¿no? Nuestro rol es cómo tratar más residuos en menos espacio. Bueno, ese es el desafío de la humanidad, ¿verdad? Porque cada vez tenemos menos espacio. Exacto, y cómo acercar a la gente al tema de residuos no como algo despreciable, sino como parte de mi vida, porque todos los días consumimos, pero también producimos residuos y nos tenemos que hacer cargo de eso. No es hacerse cargo solamente los municipios, las personas somos los que tenemos que gestionar nuestro propio consumo y nuestros propios residuos. Y en tu experiencia, ¿qué posibilidad, o sea, en el fondo, por qué la necesidad de descentralizar? ¿Qué solución entrega al Estado a los desafíos que tienen los países en el tratamiento de residuos el descentralizarlo? Bueno, el tema principal, digamos, es el tema del transporte. ¿Para qué transportar residuos y aguas residuales de aquí para allá y en el fondo? Al residuo uno le agrega una huella de carbono, además. Exacto. ¿Para qué transportarlos y además dejar lejos de su origen el producto valorizado que podría también ser reutilizado hasta cierto punto in situ? Ahora, eso no es una solución general para todos los casos, pero sí es algo que se tiene que empezar a mirar con más seriedad y no pensar que la solución al tema de los residuos es más camiones transportando residuos a más rellenos sanitarios. O sea, eso no tiene una sostenibilidad de largo plazo. En tu experiencia y mirada de Chile, ¿dónde están los puntos rojos? En el fondo, lo que de verdad no puede esperar más tiempo, porque
uno mira, yo soy una persona que recicla y que reutiliza y que trato de promover eso en mi familia, pero siempre está el vecino que viene y te dice, ah, pero eso no termina en un buen centro de reciclaje, ah, pero después pasan los de la basura y lo mezclan todo. Y eso es parte como del inconsciente colectivo que está todo el rato como murmurando para que uno deje de hacer lo poco que hace, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los puntos rojos? Nos faltan centros de reciclaje, nos faltan comunas comprometidas. ¿Dónde está lo crítico inmediato? Bueno, dos cosas. Se me viene a la mente inmediatamente el tema, más que de los residuos solamente, el tema del agua. O sea, el tema inmediato para mí en este país es que se permita y se hagan políticas claras para el reuso del agua. Porque no es viable, es por legislación, todo el agua residual que se produce se tiene que mandar al alcantarillado, por ejemplo. Entonces, hay ciudades como Beijing, por ejemplo, que tiene la obligatoriedad de que lugares de más de 30.000 metros cuadrados construidos tienen que tratar el agua in situ y reusarla in situ. Y si tú no puedes reusar tu propia agua, hay cañerías de aguas tratadas que se reusan en otro punto de la ciudad. Entonces, para mí ese es un tema de macroestructura, ¿cierto? Este ya no es un tema tan descentralizado, pero que sí es un tema que Chile se tiene que plantear urgentemente, es el tema del agua. Y aparte el pasto y lo riegan con agua potable, bueno, kilómetros y kilómetros de pasto. Yo pienso, y ese sería el otro segundo tema, que es, vuelvo a repetir, el tema de desincentivar. O sea, el agua tiene que costar, sacar la bolsa de basura tiene que costar, porque si no hay un amarre entre la consecuencia, ¿cierto?, y la causa, la gente no ve esa consecuencia. Crítico el tema, te quiero agradecer de verdad por estar en Panorama 15, esperamos tenerte aquí con mejores y más casos de éxito y de buenas prácticas en el futuro. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí llegamos en esta conversación, todo el mundo va hacia el mismo lado en la economía colaborativa, es la economía que hoy día nos puede llegar a salvar realmente de la situación en la que nos encontramos. También estas prácticas de reutilización, reciclaje, son cosas de las que hemos hablado ampliamente en Panorama 15, principalmente porque los problemas que podrían abastecerse, tener una solución por esta vía, son problemas que solo crecen cada vez que pasa el tiempo. En las ciudades el problema de la basura, el problema del transporte de la basura, de dónde dejar la basura, y de cómo nosotros simplemente tiramos la basura afuera y nos olvidamos del problema. Así que lo dejamos con esa inquietud y nos vemos pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.